Bueno, familia, bienvenidos otra vez a esta dinámica maravillosa de la comprensión de el pacto de Dios. Eh, en este momento vamos a estudiar hoy los demás pactos que están pendientes y en este momento quiero hablarles del pacto de Dios con Abraham. Este pues es un pacto incondicional, el cual se renueva con Isaac y con Jacob. Y tenemos que ver una promesa maravillosa que la encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 2 al 3. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, este pacto maravilloso, ¿cierto? El cual Dios establece con Abraham, pues nos lleva a entender que Dios escoge a un hombre, Dios escoge a Abraham para convertirlo en ese padre de un nuevo pueblo, en que donde estamos incluidos nosotros y que nos damos el lujo de ser parte de ese pueblo maravilloso, del pacto hecho persona que es precisamente Jesucristo. Este pacto tiene unas bendiciones muy particulares. Lo primero es que establece una descendencia santa, ¿sí? Y muy numerosa. Segundo, les incluye la posesión de la tierra de Canaán. Y tercero, establece la reconciliación con Dios. A partir de ahí, entonces nosotros vemos todo lo que Dios tiene entre manos para cumplir su plan maravilloso de ahí en adelante. En Génesis 22, del 15 al 18, vemos cómo dice la escritura. Dice, por mí mismo he jurado, le dice Dios a Abraham, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces es muy importante reconocer que este pacto, ¿cierto?, está determinado eh, por un programa futuro en el cual la nación de Israel ya sabe qué es lo que le espera, toda esa bendición maravillosa de Dios para el pueblo. Le daría una nación muy grande, ¿cierto? Y establece una relación de fe y obediencia, o sea, por obras que manifiestan la fe, que abarcaría incluso, ¿cierto?, hasta nuestros días. Esa bendición incorporaba no solamente bendiciones espirituales, sino también bendiciones materiales. Todas las familias de la tierra serían sujetas de esa bendición. Entonces, aquí es muy importante que este pacto nos permite a nosotros descubrir que en medio de todo se experimenta ese sabor maravilloso de la paternidad espiritual que está a nuestro favor. Entonces, por lo tanto, es un pacto que tiene eh, la ventaja de ser eterno, porque es incondicional. Tiene como requisito la fe, sí. También es vigente la obediencia, pero depende es de Dios y le da ese regalo a la humanidad de que es incondicional como lo estamos viendo en este momento. Eso hablando del pacto con Abraham, que marca definitivamente el comienzo del plan de redención de la humanidad. Posteriormente vamos a mirar que aparece el pacto de Dios con Israel, ¿sí? Ya es un pacto que se establece con el pueblo de Israel saliendo de Egipto
Dios lo establece en el Sinaí, y allí que encontramos en Éxodo capítulo 10, del 5 al 6, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras, ¿cierto?, que deja enclavadas en el corazón del pueblo de Israel, Dios ahí en el Sinaí. Pero recordemos que pues es un pacto condicional, cuyos antecedentes tienen que ver que ya no es con una sola persona, sino que es con toda la nación de Israel. Moisés pues es el mediador de, digamos, de gracia entre Dios y el pueblo, y también entre el pueblo y Dios, o sea que ejerce esa función sacerdotal, ¿sí? Esa definitivamente es la marca para el pueblo de Dios, aunque pudiéramos decir que es una renovación del pacto de Abraham, pero en este caso es con los descendientes, con todo el pueblo ya eh, que va en el trasegar de la historia del pueblo de Israel. Ahora, aquí la ley que Dios le regala al pueblo de Israel, pues se constituye prácticamente en su carta magna, en la constitución del pueblo de Israel. Y la señal de ese pacto, pues, es el Shabbat, es el cuidado, el practicar el cuidado del sábado, ¿cierto? Como el día de reposo. Entonces allí, bueno, nosotros vemos cómo es un pacto de obras que depende de la fidelidad humana, que depende del receptor del pacto. Es un ministerio pues tenemos que mirarlo en el contexto de la palabra de Dios. Es un ministerio de muerte, de condenación, porque si uno no cumple, pues lleva las consecuencias, ¿cierto? A través de la ley, el Israel se convierte, si la cumple, en un tesoro en las manos de Dios, y a través de ese pueblo, pues tendrá una nación de sacerdotes y de gente santa. Nosotros, ¿cómo lo aplicaríamos teoterápicamente? Pues tendríamos que reconocer, ¿cierto?, que de todas maneras la ley no va a invalidar el pacto. Fue prácticamente un ayo que nos preparó a nosotros para la venida a nuestras vidas del mensaje y la presencia de Jesucristo. La ley nos preparó, ¿cierto? Para que nosotros llegáramos a Cristo. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues desprogramarnos de todo ese Egipto, de esas marcas de Egipto, y poder la única manera es desprogramándonos de ese Egipto, disfrutar la herencia dada a nosotros a través del Señor Jesús. Entonces, pues seguimos adelante. Ya analizamos el pacto de Abraham, ya analizamos el pacto con Israel, el pacto mosaico, y ahora avanzamos un poco más y vamos a ver el pacto de Dios con David, ¿sí? Con el rey David. Este pues es un pacto de tipo incondicional. El de Abraham, incondicional. El de Israel, condicional, que estaba marcado por la ley, ¿sí? Y el de David es, podemos decir, mesiánico, porque se cumple definitivamente ya en la persona de Jesucristo. Dice el Salmo 89 del 3 al 4, dice, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, aquí la marca, ¿cierto?, es de bendiciones de parte de Dios, y desarrolla a través de este pacto la antigua promesa dada a Abraham de una descendencia santa. Se reglamenta pues
en el reinado temporal de David, pero se proyecta de manera eterna, ¿cierto?, en su descendencia. Y particularmente ustedes ya lo pueden presumir en el linaje que vamos a ver del Señor Jesucristo, a partir del rey David. Entonces Dios promete en este pacto un trono eterno, un rey eterno, y que se deberá sentar, como lo vemos en el trasegar de la palabra de Dios, en el trono de David, como lo estamos viendo en este momento. Entonces, eh, por eso nos implica reconocer que Dios, de manera muy especial, eh, plantea con el pacto davídico un pacto ya mesiánico, que precisamente la palabra de Dios en Isaías 42, 6, menciona al mismo Señor Jesucristo como pacto. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. O sea, se está refiriendo al mismo Señor Jesús. En él, pues, se incorporan todas las bendiciones y se cumplen las estipulaciones establecidas en toda la palabra de Dios. Dice, eh, particularmente en Lucas capítulo 1 del 32 al 33, cuando el ángel le anuncia a María la venida del Señor y particularmente en su vientre, le está diciendo, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, estamos hablando de el pacto davídico, ¿cierto? Que se consuma, que se da perfectamente en la venida pues del Señor Jesús. Eh, este pacto con David tiene los beneficios que no se le dio a ninguna persona antes. Tiene las ventajas maravillosas que Dios le da, ¿cierto? De formularle a él un pacto cuyo trono va a ser eterno. Quizás volviendo a las condiciones que Dios estableció con Adán, pero pues que él, fruto de la decisión que tomó, perdió todo y fue catastrófico para él, para su descendencia, ¿cierto? Y nos dejó a nosotros el coletazo del pecado y de esa ascendencia o marca adámica al resto de la humanidad. Muy distinto lo que pasa con el rey David. Le da una serie de privilegios maravillosos que solamente los vive él y que se consuman en la presencia misma de Jesucristo cuando él viene acá a la tierra y continúa con su reinado por siempre. David tenía que tener un hijo que le iba a suceder en el trono, se sentaría en él y pues nadie le iba a quitar, y esa es una de las expresiones de la incondicionalidad de este pacto, que aún el pueblo de Israel, descendiente de David, pecara, no se le iba a quitar ese pacto, ¿sí? Por eso sabemos que el Mesías vendría a través de ese pacto y el Mesías nace de David y constituye la raíz de David. Es un pacto de carácter, pues, incondicional, como lo hemos insistido, aparece pues en la palabra de Dios y aunque vez tras vez es obedecido, conocemos la historia de la descendencia de los reyes de Israel después de David, cómo desobedecían, nunca fue abrogado, siempre se mantuvo. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? Pues en el hecho de que siempre existió la inmensa misericordia de Dios, su gracia infinita, para un hombre pecador y necio como David, ¿sí? Que experimentó la bendición de Dios y experimentó la victoria
eh, por esa unción maravillosa del Espíritu Santo sobre la vida de este hombre que marca la historia del pueblo de Israel y que nos ha afectado a nosotros de una manera muy positiva a través de nuestra vida cristiana. Pues podemos decir que Dios usa a los necios arrepentidos y a través de la teoterapia, ¿cierto? Los convierte en hombres osados, en hombres intrépidos, que son capaces de llevar a cabo, ¿cierto? El plan de Dios para su vida eh, y el plan de Dios a través de nuestras vidas. Muy bien, entonces ya hemos visto en esta segunda etapa el pacto con Abraham, el pacto incondicional, el pacto con Israel condicional, el pacto davídico, que también es incondicional, y pues ahora debemos centrarnos en la renovación del pacto en Jesucristo. Entonces, tomemos nota porque es muy importante disfrutar la comprensión de lo profundo que es el pacto en Jesucristo. La palabra de Dios nos lleva, ¿cierto?, a comprender claramente estas verdades. Es, es un regalo para la humanidad, la redención que obtenemos en el Señor Jesucristo. Es el nuevo pacto y la esencia de ese pacto, pues es el mismo Señor. Jesucristo, pues, es considerado, según la palabra de Dios, el segundo Adán, quien hace renovar la imagen divina del hombre, ¿sí? Ese regalo que desde el principio de la humanidad, de la creación, Dios le dio al ser humano, pero que se perdió fruto de las decisiones nefastas que tomó. Dice 1 Corintios 15, 45 y 47, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, se está refiriendo al Señor. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre es el Señor, que es del cielo. Entonces, no hay duda de que nosotros en el Señor, pues podemos disfrutar todas las cosas que deberían cumplirse en el plan original de Dios, pero que ahora se va a dar en la presencia de Jesucristo. En el Señor Jesús están contenidas todas las promesas de los pactos, que ahora vamos a ver cómo se hilan para nuestro propio disfrute. Y quiero que vamos a Jeremías, capítulo 31, del 31 en adelante. Dice Jeremías 31, 31, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y ya será a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pues bien, ese pasaje, ¿cierto? Es la expresión verdadera de un pueblo lleno del Espíritu de Dios dentro de sí, o sea, lleno de Cristo. La promesa, pues, en últimas, viene siendo la misma. O sea, yo seré el Dios de ellos y tú serás, y ustedes serán mi pueblo. En eso consiste el pacto ya cumplido en el Señor. Lo nuevo aquí es que debemos interiorizar, o ya, digamos, el Hijo de Dios
interioriza profundamente la ley, ¿sí? Se garantiza la verdad de Dios en el corazón de cada hijo de Dios. Ya es un regalo que el mismo Señor es revelado a cada creyente. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 11, dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Lo está enfatizando el autor de Hebreos, eso que ya habíamos leído en Jeremías. Aquí pues se habla también de que en la vida de los hijos de Dios, pues ya está la morada del Espíritu Santo y el ministerio coge fuerza con sus enseñanzas maravillosas día a día, porque Él es el que nos está enseñando todos los días lo que tenemos que saber. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, es el mismo Espíritu de Dios que ya habita en cada creyente y que le está enseñando permanentemente. Ya es un aprendizaje directo del Espíritu de Dios a la vida de cada creyente. Ahora, el descanso de este pacto del Señor, del pacto de Jesucristo, es que se garantiza para para cada hijo, ¿sí? O para cada persona que está a punto de convertirse en hijo de Dios, la redención ya se sabe que la va a recibir. Si acepta ese ofrecimiento gratuito para su vida. Mateo 26, versículos 27 al 28, nos lo refuerza. Dice, y tomando la copa, habla el Señor Jesús, y habiendo dado gracia, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, definitivamente Dios, ¿cierto? En el Señor Jesús viene a cumplir su promesa de bendición a nuestras vidas. ¿Qué otra gran promesa viene incluida dentro de este pacto, en el pacto de Jesucristo? Pues nada menos que la preservación, la conversión futura del pueblo de Israel. ¿Sí? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. O sea, algo muy importante para nosotros. La certeza de que Israel, ¿cierto? Que está en una etapa de ceguera temporal, le van a ser quitado el velo y ellos también como nosotros van a creer con la misma intensidad en que Jesucristo es la consumación de todos los pactos y de la buena voluntad de Dios para la humanidad. Esa es una muy buena noticia. Ahora, como este pacto es el último, ¿qué tema en particular nos regala? Pues nada menos que el de la resurrección y el de la perfección eterna. O sea, que Jesucristo resucita, ¿cierto? Que nosotros resucitamos con Él y que vamos a experimentar la perfección eterna. Cierra con broche de oro todos los pactos que hemos venido estudiando. Entonces, es un regalo maravilloso para nosotros poderlo comprender. ¿Todo a través de qué? Indiscutiblemente a través del ministerio del Espíritu Santo. Así como nosotros vimos ese avivamiento espiritual en el primer siglo, nosotros de ahí en adelante, de ahí para acá, somos sujetos de que se experimente el ministerio del Espíritu Santo con fuerza. Depende, ¿cierto?, de que yo lo acepte como tal. Ahora, la garantía de la renovación de ese pacto
¿Qué la selló particularmente la muerte de Cristo. Y la sangre de Cristo derramada es el sello. Nos lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, versículo 15 en adelante, dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo en muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo, es la garantía de que el pacto fue renovado a nuestro favor. Por lo tanto, muy importante reconocer en este momento el baluarte, lo que representa para nosotros el pacto de Jesucristo. ¿Qué se requiere en él? Se requieren tres cosas que lo habíamos mencionado en el pacto abrámico, que son la fe y la obediencia, pero además un ingrediente fundamental que es la marca del Señor en nuestra tierra, que es el amor. Entonces, se requieren esos tres elementos, la fe, la obediencia y el amor. Vemos entonces que en Jesucristo se cumplen todos los requisitos del pacto de Dios para la humanidad, ¿sí? Se renueva, como habíamos mencionado previamente, y lo quiero enfatizar, la imagen divina del hombre, ¿sí? Porque eso era parte de lo que Dios nos había dado en el diseño original, pero en el Señor Jesús se vuelve otra vez a recibir, ¿sí? Mientras que con Adán, ¿sí? Nosotros vivíamos en ese Egipto con esas marcas del pecado, ¿sí? Había rebeldía, había pues no un verdadero, eh, no una verdadera intención de buscar a Dios. Con el Señor Jesús, nosotros encontramos la natural tendencia en el corazón de la obediencia y del fruto de ello experimentar una vida plena, ¿sí? Como era el diseño y el plan original de Dios con la humanidad. Con el Señor Jesús, ¿qué tenemos entonces? La renovación, la restauración total, y eso pues implica para nosotros todo el goce de la nueva vida que tenemos con Él. Por lo tanto, en Él, en el Señor Jesús, podemos estar tranquilos porque se cumplen todas las promesas. El pacto hecho con Abraham, ¿cierto? Se cumple en el Señor Jesús. Miremos nomás cuando María va a visitar a Elizabeth, ¿cierto? Después de que el ángel le anunció que tendría en su vientre al Salvador, ella se va a visitar a su prima, y ahí en Lucas capítulo 1, en el versículo 54 y 55, dice ella, después de que Elizabeth se regocija por oír la voz de la madre del Salvador, dice María, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. O sea, lo que había en el vientre de María estaba glorificando, estaba cumpliendo las promesas dadas a Abraham. Muy importante. En Jesucristo, pues, vemos el desarrollo de el plan ya cumplido de parte de Dios con nosotros. Y todo el pacto que incluso se hizo con Moisés ahí en el Sinaí, también se cumple. ¿Sí? Mateo 5:18 nos lo dice. Y está hablando particularmente del Señor Jesús. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces, el pacto mosaico también se cumple en el Señor.
¿Y qué tal si miramos el pacto de David? Dice Lucas 1, 68 y 69, Jesucristo es el cumplimiento de las promesas del pacto hecho con David. Esto lo vamos a ver, ¿cierto? Particularmente cuando Zacarías, después de que quedó mudo por incredulidad, pero cuando él ya finalmente obedece y reconoce la dirección de Dios en su vida, ¿sí? Y le coloca, digamos, confirma el nombre de Juan sobre su hijo, no Zacarías sino Juan, como lo estaba diciendo su mujer, en ese momento recobra la voz y aparece este pasaje que les había mencionado. Dice en el versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. O sea que el pacto de David se cumple en el nacimiento del Señor Jesús, que lo está diciendo proféticamente Zacarías en la primera expresión cuando abrió su boca. De esa manera nosotros podemos confirmarlo con toda certeza de que nosotros tenemos la bendición, somos sujetos de todas esas promesas hechas realidad del pacto de Jesús en nuestras vidas. Y nos convertimos nosotros en hijos del pacto renovado. ¿Sí? O sea, nosotros podemos decir que somos el nuevo Israel de Dios. En Gálatas capítulo 6, del 15 al 16, dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. ¿Y se está refiriendo a quiénes? Pues a nosotros, la palabra de Dios. Eh, el pueblo de Dios todavía se llama Israel y nosotros somos el nuevo Israel de Dios. Este pueblo pues se desarrolla, lo podemos decir a manera histórica y doctrinal a partir de un núcleo de judíos creyentes. ¿Sí? Se extiende en un proceso en el cual pues los judíos incrédulos, dice la Biblia que son desgajados del olivo, y los gentiles creyentes, o sea, nosotros, son injertados y hechos miembros de la familia de Dios. ¿Qué tal esa? ¿Ya? Romanos 11, versículo 17, dice la palabra de Dios, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahí está plasmado tal cual el cumplimiento de que nosotros nos convertimos en el Israel espiritual de Dios. Entonces, pues podemos ir concluyendo que el concepto del pacto pues nos abarca a nosotros como familia en la fe, nos une como una familia en la fe, fortalece el concepto de paternidad espiritual en nuestras vidas, ¿cierto? Y nos invita a una verdadera unidad, con el propósito de levantar una descendencia santa, así como fue la que él planteó, como el Señor planteó en el pacto con Abraham, ¿sí? Para que se extienda a toda criatura, buscando entonces ¿qué? Pues el cumplimiento de la gran comisión, ¿sí? Dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Y 1 Corintios 4:15 dice, en Cristo Jesús yo os engendré, dice el apóstol Pablo, por medio del Evangelio. O sea, está hablando de que nosotros
nos convertimos en padres espirituales y lo vivimos de generación en generación. Líder, discípulo, y eso se multiplica de ahí en adelante, ¿sí? Eh, por otro lado, pues se cumple la invitación del Señor Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando en Mateo 28, del 18 al 20, ¿cierto? Les pide y les dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Finalmente, eh, el apóstol Pedro, ¿cierto? Nos invita a reconocer que esa tarea dada a los apóstoles también nos compromete a nosotros. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y continúa, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Llamados a qué? A compartir, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hoy, ¿cierto? Nos encontramos convencidos de que Dios, a través de cada uno de estos pactos que hemos estudiado, ¿cierto? Comenzando con el de Adán, siguiendo con el de Noé y continuando con el de Abraham, con el de Israel, con el de David, ¿sí? Y terminando ahora con el pacto en el Señor Jesucristo, podemos comprender de que Dios realmente tenía razón en hacernos mirarlo a Él, considerando de que su plan maravilloso tenía que de todas maneras cumplirse. Y se hace finalmente por la obra redentora del Señor Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino a esta tierra y se humilló hasta lo sumo, porque fue obediente hasta la muerte y se puso menos que los ángeles y aún menos que los seres humanos, porque la humildad que abarcó su obra lo llevó a ser el que hoy es, ¿cierto? Nuestro amado hermano mayor que nos trajo el regalo de la redención para nuestras vidas. Entonces, pues, estudiar este tema nos lleva realmente a valorar la obra maravillosa a través de los siglos del amor de Dios sobre la raza humana que se convierte en sus hijos a partir de aceptar el plan maravilloso, eterno del Señor Jesucristo. Entonces quiero invitarlos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo y por estas enseñanzas que poco a poco, ¿cierto? Fruto de nuestro estudio deben bajar a nuestro corazón y hacernos vivir en plena gratitud por las maravillas que ellos representan. Bueno, Padre Santo, queremos alabarte, bendecirte, darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu plan de bendición en nuestras vidas y por este regalo maravilloso con el cual nosotros, Señor, entendemos que tú nos quieres bendecir, que tú nos quieres prosperar y hacernos entender, Señor, tus maravillas eh, que desde la eternidad están preparadas para nuestro presente, con las cuales, Señor, te agradecemos y nos vinculamos, Señor, a esa verdad para disfrutar el desarrollo de tus bendiciones en cada área de nuestras vidas. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por esos aprendizajes que nos regala tu palabra, que es muy clara, viva y eficaz, que nos lleva a disfrutar las maravillas de tu amor en nuestras vidas.
Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga ricamente.